Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia, y este es el primer capítulo de restauración del deck de cassettes Sansui modelo SC5330 del catálogo de 1978-1980. Este bellísimo equipo es match de los maravillosos Power BAF1, BAF5 y de los preamplificadores CAF1, CAF5, aunque hay mucha gente que lo coloca como match de los amplificadores Sansui AU519, 719, 819 y del fantástico 919. Pero para ellos, por estilo y por factor de forma y por otro montón de cosas, es mejor utilizar el viejo Sansui SC3110 o 3100, que es plateado, y no este equipo en particular, y ya les voy a contar cómo y por qué. Pero antes de entrar en los detalles de lo que esta máquina puede hacer, un poquito de historia para que nos ubiquemos en tiempo y en espacio. Les recuerdo que este video forma parte de la nueva colección de restauraciones de deck de cassette, porque finalmente tengo una máquina representante de cada parte y de cada periodo del diseño y de cada cambio del diseño de los decks de cassette, por lo menos en el contexto de la electrónica japonesa. Y de todo esto podríamos comenzar esta historia, aunque después lo veremos aparte, en una máquina como la que les muestro, un Deck Technics de 1974 me parece. Pero les cuento. Esta presentación de decks en mi país, por ejemplo, se los conoce como decks de consola. Su propósito era que se pudieran utilizar y fuesen percibidos por el público como un plato tocadisco. Si lo comparan como un plato, se darán cuenta de que tiene una caja de madera haciendo las veces de plinto, que todos los controles están colocados arriba, y muchos de ellos no tenían una tapa de acrílico para proteger propiamente el cassette, sino que tenían una enorme tapa de acrílico arriba que había que remover o que tenía bisagra para poder colocar el cassette, que quedaba completamente al descubierto. En esta máquina en particular ya no tiene tapa de acrílico completa, aunque muchos decks de esta época sí lo tenían, como el TEAC A450 que veremos después. En su lugar solo tiene una tapa de acrílico para el compartimiento del cassette. Y dense cuenta de que el cassette no se monta aquí. Esto es solamente una tapa para el cassette. El cassette hay que encajarlo aquí adentro para después cerrar la tapa y que entre en funcionamiento. Pero ya este tipo de equipos, a pesar de ser de los más viejos, tienen los controles que son habituales a los de que veremos en un momento. Tienen un indicador de que está encendido, de que tiene la unidad de Dolby B conectada, de que tiene cinta de cromo, unos viewmeter analógicos que nos indican el nivel de grabación, unos fader para ajustar el nivel de grabación, unos selectores del tipo de cinta, un contador, un interruptor para prenderlo y una cosa que no les parecerá de alta tecnología, pero en su oportunidad lo fue, que es el piano keyboard. Les cuento algo más. Cuando Philips desarrolló originalmente su formato compact cassette, no creó unidades de transporte que tuvieran este tipo de teclado tan sumamente sencillo y funcional, sino que en su lugar le puso como palancas muy al estilo de los viejos OpenRail de Akai. No es una idea mala del todo, hay dos decks de cassette de TEAC, el A400 y el A440, que son de palanca, pero a mí por lo menos en particular me parece rarísimo, prefiero este arreglo. Y después por supuesto el de botones de los años 80. Ahora les cuento algo diferente. Un tipo de deck de cassette que fue muy común después de 1974 y hasta los años 90 fue el deck súper bajito y súper sencillo. Este es un deck de cassette que tiene 4 dedos de altura. Tiene una unidad de transporte súper bajita. Los que eran analógicos tenían, o lo que eran de control mecánico tenían aquí los botones para poder accionar las funciones, pero ya este es un equipo de control digital con microprocesador que tiene un teclado de lo más interesante, de lo más sencillo, que lo facilita todo, un nivel de grabación deslizable y tal cosa. Pero no es el tipo de equipo del que vamos a hablar, ni de consola ni súper bajito. El deck de cassettes Sansui SC5330 trata de ser una cosa completamente diferente. Es un equipo muy alto y que tiene todas las funciones, controles y posibilidades que estaban disponibles en ese momento. Los decks de propósito profesional, y en particular los decks de 3 cabezales, heredan la tradición del factor de forma del Nakamichi 1000, que es un deck altísimo. Creo que ocupa, no sé, son 4 o 6 unidades de rack, una cosa así.
Y por eso todos los DEC de altas prestaciones, como este CTF 1250, el CTF 950, el CTF 900, incluso el viejo CTF 9191 que les he mostrado en alguna oportunidad, usan este factor de forma de ser muy alto. De hecho, este equipo es más alto que su amplificador SA 9800, 8800, 7800. Por ejemplo, compárenlo con este mismo Pioneer SA 7500 y se van a dar cuenta que es más alto que un amplificador. Un poco para impresionar al público y otro poco para acomodar el montón de botones y de funciones que la máquina tiene. Y eso fue lo que hizo Sansui y se los voy a mostrar. Cuando Sansui ofreció este DEC, también tenía una pieza más pequeña, es decir, de altura normal hasta aquí, que tiene las mismas funciones y se llama 3330 en su versión negra y 3300 en la versión plateada, que era compañera de los receivers de su oportunidad. Este equipo hace exactamente lo mismo, pero viene en una presentación alta e incluye algunas funciones que nos parecerán interesantes. Pero primero vamos a ver lo que es normal de él. En primer lugar, es un DEC de 2 cabezales. Tiene un cabezal que borra y tiene un cabezal que graba y lee. Y copia un poco el sistema del DEC que está imitando, que es el Pioneer CTF 9191, en el que el cassette se coloca aquí directamente y no tiene tapa y no tiene absolutamente nada. Aquí llevaría una pequeña tapita de acrílico que debería proteger a los cabezales contra el polvo, pero lamentándolo mucho, se ha perdido. Pero de resto, esto es básicamente inspirado en un CTF 9191. Aquí tenemos el teclado electrónico que nos permite accionar las funciones igualito que en el SC 3330. Recuerden que este es un 5330. Hay una versión plateada de él que se llama 5300, que es bellísima. Tiene el estilo nuevo de la serie del Power BAF1, BAF5 y del ecualizador S7, porque este botón se retroilumina en verde al momento de encender la máquina. Salida de audífonos. De este lado tenemos los Viewmeter. Tenemos unos bonitos, vamos a ver si los puedo enfocar bien y se ve. Unos bonitos Viewmeter de hasta más 5 decibeles para grabar y para reproducir. Pero adicionalmente el fabricante lo ha complementado con esta bonita barra de 5 puntos que nos indica si hemos llegado al tope máximo del nivel de grabación permitido para cinta de metal en esta máquina, que son más 11 dB. Aunque lo normal será grabar a más 8 dB en metal, a más 5 dB en dióxido de cromo y también en cinta de posición normal. Aquí tenemos la pequeña consola que nos permite configurar el equipo, que es interesantísima. Miren, aquí podemos ajustar el nivel de grabación de línea y simultáneamente el nivel de grabación desde un micrófono. Además de que permite la grabación separada por cada canal, con lo cual aquí hay una consola de 4 canales y aquí están las entradas de micrófono. Aquí tenemos el nivel de línea, aquí tenemos el nivel de polarización de la cinta, que es normal, dióxido de cromo y metal. Aquí tenemos las 3 ecualizaciones, normal, dióxido de cromo y metal. Pero hay veces que las cintas, vamos a hacer un poquito de zoom aquí para que lo puedan apreciar. Hay veces que la cinta normal se puede ecualizar como cromo, entonces la grabaríamos así. Y hay veces que la cinta de cromo es muy buena y se puede ecualizar como metal, entonces la grabaríamos así. Aunque lo normal era utilizar los 3 controles al mismo tiempo: cinta normal, cinta dióxido de cromo y cinta metal. Pero ya jugaremos un poco con eso. Grabar buenas cintas con esta máquina, con esta configuración, es una buena idea. Luego tenemos el sistema de reducción de ruido tipo Dolby B. Aquí tenemos no utilizar el Dolby B y conectar el Dolby B, que permite una reducción de 8 decibeles en el ruido de fondo en esta máquina. Y si activamos el Dolby B, podemos apagar el filtro MPX o encender el filtro MPX. Y esto es curioso, ya les voy a contar de qué se trata. Los decks de cassette que les estoy mostrando están preparados para grabar casi toda la banda de audio. Pero eso es solamente si lo vamos a hacer copiando un disco long play, copiando una cinta de OpenRel o copiando un archivo digital de alta calidad. Insisto en el archivo digital de alta calidad porque los archivos en MP3 no tienen nada por encima de los 15 kHz. Pero hay un problema. Una fuente analógica muy común y muy utilizada en aquella época es esto: un receptor de radio FM estereofónico de alta fidelidad. Que todos los receptores de radio de FM no son estereofónicos y todos los receptores que son estereofónicos no son de alta fidelidad. Pero este en particular tiene las 3 cosas. Es un receptor de radio FM estereofónico y de alta fidelidad. Pero comparten un problema.
Y el problema que tienen es que para transmitir en FM se tuvo que utilizar una técnica que se llama MPX o multiplexado. La técnica del multiplexado, entre otras muchas cosas, agrega un tono piloto de 19 kHz para poder separar los canales en el receptor. Y adicionalmente corta la banda en 15 kHz. Todos los receptores de radio más o menos buenos tienen un filtro MPX. Aquí está. Cuando está aquí, dice que tiene un filtro MPX. Y aquí tenemos la oportunidad de utilizar FM Blend, que permite reducir un poco el ruido de la recepción. Pero eso es otro problema. Lamentándolo mucho, hay alguna cantidad de receptores que no son de buenas prestaciones, que no tenían su propio filtro MPX. Por ejemplo, todos los receptores Yamaha no lo traen. Si yo tratara de grabar una cinta en un deck de cassette cualquiera desde la radio FM estéreo MPX, se grabaría el tono piloto de 19 kHz. Eso podría fastidiarle la vida al amplificador, pero no es un problema. Pero al que sí le fastidia la vida es al reductor de ruido. El procesador de ruido Dolby B podría confundir el tono piloto como si fuese parte de la música y se polarizaría mal a él y no haría correctamente el trabajo de la reducción de ruido. Para evitar el problema tenemos que activar el filtro MPX para evitar que pase a la unidad reductora de ruido Dolby B y la confunda. Si no vamos a utilizar el reductor de ruido Dolby B, no hay ningún problema, pero si vamos a utilizar algún tipo de reductor de ruido como el HiCom o como el DBX, sí representa una dificultad y tenemos que evitarlo. Al encender nuestra máquina debería iluminarse el botón del power, la luz testigo del deck de cassettes o de la propia unidad de transporte, el contador de cinta, pero como pueden darse cuenta, no se están iluminando los meters. De todas maneras, vamos a jugar un poquito con la luz que hay, a ver si ustedes pueden leer lo que dice aquí. Miren, los meters tienen una escala logarítmica del 0 al 100%, de menos 20 decibeles a 0 dB, y soportan picos de hasta más 5 dB. El problema es que son boom meters, es decir, son promedio meters, y eso dificulta un poco calibrar correctamente el nivel de grabación. Por eso el fabricante ha tenido el detalle de agregar una pequeña barra de 5 puntos que nos facilita enormemente la calibración del nivel de grabación, porque lo interesante es que esta máquina de los años 80 ya puede grabar metal. Como les comenté antes, tiene la polarización de la cinta de metal. Tengo un montón de grabadores que no graban metal, pero este sí graba metal. Y la cinta de metal tiene una característica interesante, y es que puede grabarse muy fuerte. Por lo menos en esta máquina, que es de 2 cabezales, permite picos de más 11 decibeles. Eso significa que la relación señal-ruido de la máquina va a quedar mejorada en 10 decibeles solo por el hecho de que podamos grabar fortísimo. Esta máquina originalmente tiene una relación señal-ruido de 60 decibeles. 10 decibeles que pone el Dolby B y 10 decibeles que pone la cinta de metal nos permitiría hipotéticamente llegar a los 80 decibeles, con lo cual esta máquina básicamente no tiene ruido de fondo. Y tiene otra característica interesante. Los primeros decks de cassette, no este, pero estéticamente muy parecidos a él, no podían grabar nada más allá de 8 kHz. Me refiero a los decks de cassette de alta fidelidad estereofónicos para una instalación de audio doméstico. No daban más de 8 kHz, por eso se inventó la cinta de metal, perdón, la cinta de dióxido de cromo con la cual se podía llegar a 10 kHz. Con el tiempo se mejoró la técnica y entonces era posible llegar, y es muy común en casi todas las máquinas Yamaha, hasta los 13 kHz en cinta normal y a los 15 o 16 kHz en cinta de dióxido de cromo. Pero nuestra máquina Pioneer tiene algo muy especial para nosotros, que la convierte en un digno compañero del fantástico preamplificador CAF1 y de la etapa de potencia BAF1. Tiene un cabezal especial. Un cabezal de entrehierro fino que quisiera yo que vieran si la cámara lo permitiera. Ese cabezal de entrehierro fino permite leer hasta 22 kHz. Esta es una máquina que tiene un sonido particularmente nítido y brillante que solo lograría Nakamichi, con una diferencia importante. Una máquina Nakamichi equivalente de los años 80 costaba 800 o $1000, cuando este equipo en realidad no costaba más de 350 a $400. Es decir, era un deck de cassette de ciertas prestaciones interesantes, pero de muy bajo costo.
¿Y qué le vamos a reparar? Porque, bueno, ya les he descrito cómo funciona la máquina y qué puede hacer. Bueno, lo primero es poner lámparas aquí porque obviamente no las tiene. Y lo segundo es que todos los SC 3300, 3330, 5300, 5330 comparten un defecto. Y es que su fuente de alimentación mete ruido. Y ya les voy a contar cómo, pero en el esquemático. Les comenté que los DEC SC 5330, 5300, 3330 y 3300 son el match de el Power BAF1 y el preamplificador CAF1. Si no los han visto, se los muestro. Por lo menos tengo el brochure para que los conozcan porque en este momento no los tengo en físico. Pero va igual. Miren. Este es el preamplificador Ultra Slim, súper bajito de solo una unidad de rack, fabricado por Sansui, que trataba de competir con la novedosa serie Sprit de Sony. Y esta es su etapa de potencia. Se darán cuenta que el estilo estético de los Meter es igual, el botón del power está en el medio, es una máquina maravillosa que proporciona, me parece que 120 vatios eficaces por canal. Pero lo mejor de él no es su potencia, que es bastante, por cierto. Lo mejor de él es su ancho de banda que llega hasta los 600 kHz, que no tiene distorsión por intermodulación prácticamente para ninguna frecuencia y que tiene un diseño y una implementación fantásticas. Para aquellos que les interese saber, el mejor amplificador del Sansui, desde mi humilde punto de vista, es el 919. Y encima del diseño del Sansui AU919 es que está construido este pre y este power. De hecho, son básicamente idénticos en cuanto a su esquemático, aunque tenerlos como pre y como power por separado me parece más interesante. Las especificaciones técnicas son simplemente fantásticas y después le dedicaremos un comentario a este conjunto. Este es el diagrama esquemático, se ve un poco feo y complicado, de nuestro deck de cassettes 3330, 5330. Voy a contarles de qué se trata porque se ve como muy feo. Este es el amplificador de micrófono para grabar y del cabezal para reproducir. Este es el flat amplifier en caso de que vayamos a utilizar una unidad descodificadora de ruido externo como un Highcon o un DBX. Y esta es la unidad reductora de ruidos Dolby B. Aquí tenemos el amplificador para audífonos, el amplificador del Meter, etc. Un montón de cosas más y por supuesto el amplificador de grabación. El verdadero problema está aquí. Cada uno de estos amplificadores por los que pasa la señal se alimenta de una fuente de alimentación por separado. Y todas las fuentes de alimentación funcionan perfectamente menos la de la unidad Dolby. Cuando uno activa el Dolby B, en vez de tener menos ruido, lo que tiene es un poquito de tono de 120 Hz en los países hispanoamericanos o 100 Hz en España. Y ese ruido se mete por la fuente de alimentación porque tiene un pequeño defecto de diseño. Aquí tenemos el módulo reductor de ruido, que es un NE545, y si lo pudieran cambiar por una pieza mejor, prefieran un 645, que tiene menor distorsión armónica de fondo. Y él se alimenta desde una fuente que es G, que está aquí. Aquí está la horripilantemente complicada fuente de alimentación de este equipo. Veamos, vamos a tratar de leerla porque está difícil. Aquí está el transformador de fuerza, que tiene un secundario de 13 voltios. Aquí obtenemos 18 voltios rectificados y filtrados. Y tenemos una fuente que se llama B de 12 voltios. Regular 12 voltios desde 18 es sencillo. Aquí tenemos una fuente que se llama A, que produce menos 12 voltios desde menos 18 voltios, y eso también es sencillo. Pero aquí es donde está el problema. Desde estos 18 voltios hay un regulador que trata de obtener 15 voltios. 3 voltios no da margen para que este regulador que está acá pueda regular correctamente. Y por eso esta fuente, que es G de 15 voltios, que por aquí podemos ver que alimenta uno de los módulos reductores de ruido, mete zumbido de 120 Hz. Y ese es el problema con este deck que vamos a resolver. Lo que vamos a hacer básicamente es cambiar todos estos condensadores de 1000 microfarad por 25 voltios por piezas de 2200 micros por 25. Y luego, porque eso palea el problema pero no lo resuelve, reducir el voltaje de esta fuente de 15 voltios a 12 voltios como las demás. No hay ningún problema, va a seguir funcionando perfectamente bien porque ese chip necesita por lo menos 10 voltios para funcionar, y le daremos margen al regulador justamente para que regule. Así que vamos a cambiar un Zener.
Recuerden que en mi libro Electrónica para alta fidelidad ya está disponible y que esta reparación va a ser más complicada porque la unidad de transporte está para el arrastre. Saludos y suerte.